Evangelio de hoy lunes 17 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 36 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados, dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio de San Lucas, Jesús nos da una enseñanza fundamental para la vida cristiana. La importancia de la misericordia, el juicio justo y la generosidad. En pocas palabras, nos llama a ser reflejo del amor de Dios en nuestras acciones diarias. Sean misericordiosos, como también su Padre es misericordioso, nos dice. Con estas palabras, Cristo nos invita a adoptar un estilo de vida basado en la compasión, en la capacidad de perdonar y en el desprendimiento. Porque sólo así podemos vivir en armonía con los demás y en comunión con Dios. La misericordia no es un sentimiento pasajero ni una emoción superficial, sino una actitud profunda del corazón que nos lleva a ver a los demás como Dios los ve. Es un amor que no pone condiciones, que no depende de lo que la otra persona merezca o deje de merecer. Así como Dios es misericordioso con nosotros, aunque no lo merezcamos. Así también nosotros estamos llamados a actuar con bondad, incluso hacia quienes nos han hecho daño. No es fácil, pero es el camino que Jesús nos muestra. Cuando Jesús nos pide que no juzguemos para no ser juzgados, no nos está diciendo que renunciemos al discernimiento, o que no distingamos entre el bien y el mal. Más bien, nos advierte contra la actitud de condenar a los demás sin misericordia. A menudo, somos rápidos para criticar y señalar las fallas ajenas. Pero olvidamos nuestras propias debilidades. Jesús nos enseña que antes de mirar la paja en el ojo del otro, debemos preocuparnos por la viga que hay en el nuestro. La misericordia y el juicio están estrechamente relacionados. No podemos pretender recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Cuando guardamos rencor o condenamos a los demás con dureza, estamos cerrando nuestro corazón a la gracia divina. Jesús nos deja claro que la medida que usemos para juzgar a los demás será la misma que se usará con nosotros. Si somos duros y sin compasión, así también se nos tratará. Pero si somos generosos y comprensivos, recibiremos el mismo trato. Esta enseñanza de Jesús nos desafía profundamente, porque nos muestra que la clave de nuestra relación con Dios y con los demás está en nuestra capacidad de amar sin reservas. Ser misericordioso significa estar dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, a perdonar sin guardar resentimientos, a ayudar incluso cuando no nos lo pidan. Es una actitud que nos asemeja a Dios y nos hace vivir en la verdadera libertad del amor. El Evangelio nos invita a examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿cómo trato a los demás? ¿Soy comprensivo y paciente o soy rápido para criticar y condenar? ¿Soy generoso o actúo con egoísmo? Muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en la dureza de corazón, en la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, en la incapacidad de perdonar. Pero Jesús nos recuerda que solo quien se abre a la misericordia puede experimentar la verdadera alegría y paz interior. Ser misericordioso no significa aprobar el pecado o tolerar el mal,
sino mirar a las personas con los ojos de Dios. Significa saber que todos somos frágiles y que todos necesitamos ayuda para crecer en el bien. Jesús no condenaba a los pecadores, sino que los llamaba a la conversión con amor. Nosotros debemos hacer lo mismo. En lugar de señalar con desprecio los errores de los demás, debemos ayudarlos con paciencia y humildad. El llamado de Jesús a no juzgar no significa que no podamos corregir a nuestros hermanos cuando es necesario. De hecho, la corrección fraterna es una obra de misericordia. Pero la diferencia está en la actitud con la que lo hacemos. Si corregimos con arrogancia, con superioridad, con desprecio, estamos actuando mal. Pero si corregimos con amor, con humildad y con el deseo sincero de ayudar, entonces estamos cumpliendo el mandamiento del amor. Cuando Jesús dice no condenen y no serán condenados, nos muestra que la condena pertenece solo a Dios. A veces, nos creemos jueces de los demás, como si tuviéramos el derecho de decidir quién es bueno y quién es malo. Pero solo Dios conoce el corazón de cada persona. Solo Él puede ver las intenciones más profundas. Por eso, en lugar de condenar, debemos orar por los demás y pedir a Dios que les ayude a cambiar. Así como nosotros también necesitamos su ayuda. El Señor nos dice también, perdonen y serán perdonados. El perdón es una de las manifestaciones más sublimes de la misericordia. Perdonar no es olvidar ni justificar el mal que nos han hecho, sino liberarnos del peso del rencor. Cuando no perdonamos, nos hacemos daño a nosotros mismos, porque dejamos que el resentimiento nos consuma. Pero cuando perdonamos, encontramos paz y sanamos nuestras heridas. La enseñanza de Jesús se concreta en un llamado a la generosidad, den y se les dará. Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando damos sin esperar recompensa, Dios nos bendice abundantemente. No siempre en bienes materiales, sino en paz, alegría y plenitud. Muchas veces pensamos que al dar estamos perdiendo. Pero en realidad, cuanto más damos, más recibimos. El Señor nos habla de una medida generosa. Una medida buena, apretada, remecida y desbordante. Esta imagen nos muestra la abundancia del amor de Dios. Él no nos da con mezquindad, sino con sobreabundancia. Así también debemos actuar nosotros. No basta con dar lo mínimo, con hacer solo lo justo. El verdadero amor se manifiesta cuando damos con generosidad. Cuando vamos más allá de lo esperado, cuando nos entregamos sin reservas. Este pasaje nos invita a cambiar nuestra mentalidad. El mundo nos enseña a ser calculadores, a dar solo si nos conviene, a tratar a los demás según lo que merecen. Pero Jesús nos llama a un amor sin límites, a una generosidad que no busca recompensa, a una misericordia que no pone condiciones. Esto es lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Si queremos ser discípulos de Jesús, debemos imitarlo en su compasión y en su bondad. Él amó hasta el extremo, perdonó incluso desde la cruz. Dio su vida sin esperar nada a cambio. Si decimos que seguimos a Cristo, pero vivimos en la dureza, en el egoísmo, en la indiferencia, entonces algo está fallando en nuestro camino espiritual. El Evangelio de hoy nos desafía a preguntarnos: ¿cómo quiero ser tratado por Dios? ¿Quiero que Él me juzgue con dureza o con misericordia? ¿Quiero que me perdone o que me condene? La respuesta es evidente. Todos queremos la misericordia de Dios. Pero Jesús nos dice claramente, recibiremos lo que estemos dispuestos a dar.
La misericordia es el reflejo del corazón de Dios. Cuando actuamos con misericordia, estamos mostrando su rostro al mundo. En un mundo donde hay tanta dureza, tanto juicio, tanto egoísmo, los cristianos estamos llamados a ser luz. A marcar la diferencia con un amor auténtico y desinteresado. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. No podemos pedir misericordia si no la practicamos. No podemos esperar recibir si no estamos dispuestos a dar. El mensaje de Jesús es claro y directo: lo que sembremos, eso cosecharemos. Pidamos a Dios la gracia de vivir esta enseñanza en nuestra vida diaria. Que podamos ser testigos de su amor. Que aprendamos a dar sin esperar. A perdonar sin límites. A amar sin condiciones. Porque sólo así seremos verdaderos discípulos de Cristo. Y experimentaremos la alegría de su reino. El camino de la misericordia es una senda que nos conduce a la plenitud del amor de Dios. Sin embargo, no es un camino fácil. Porque implica renunciar a nuestro orgullo. Dejar de lado nuestras exigencias humanas. Y aprender a mirar a los demás con los ojos de Cristo. La sociedad nos ha enseñado que debemos hacer justicia por nosotros mismos. Que debemos responder con la misma dureza con la que nos han tratado. Pero Jesús nos enseña algo radicalmente diferente. La verdadera grandeza está en quien sabe perdonar. En quien ama sin medida, en quien elige la compasión por encima del rencor. La enseñanza de Jesús en este pasaje del Evangelio nos hace reflexionar sobre nuestra forma de relacionarnos con los demás. ¿Somos rápidos para juzgar y condenar? ¿O tenemos la paciencia de comprender la historia y las luchas de cada persona? Muchas veces, nos formamos juicios apresurados basados en apariencias. Sin detenernos a considerar lo que la otra persona está viviendo. Pero Dios nos llama a ser comprensivos. A ponernos en el lugar del otro, a buscar siempre el bien antes que el castigo. Cuando Jesús nos dice que seremos medidos con la misma medida que usemos, nos está recordando que nuestras acciones tienen consecuencias espirituales. Si actuamos con dureza, recibiremos dureza. Si somos generosos, recibiremos generosidad. Esta no es una simple ley de causa y efecto, sino una verdad profunda sobre la justicia de Dios. Él nos trata con el mismo amor con el que tratamos a los demás. Y si deseamos su misericordia, debemos practicarla nosotros primero. Es fácil amar a quienes nos aman, pero el verdadero desafío es amar a quienes nos han herido. No se trata de permitir que nos sigan haciendo daño, sino de elegir el camino del perdón en lugar del rencor. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y cuando elegimos perdonar, rompemos las cadenas del odio. Y permitimos que la gracia de Dios transforme nuestro corazón. El acto de dar sin esperar nada a cambio es una de las manifestaciones más bellas del amor cristiano. En una sociedad donde todo se basa en la lógica del intercambio y la conveniencia, Jesús nos llama a dar gratuitamente. No solo bienes materiales, sino también tiempo, atención, afecto, escucha. Todo lo que damos con amor regresa multiplicado. Porque Dios jamás se deja ganar en generosidad. Cuando Jesús habla de una medida buena, apretada, remecida y desbordante, nos está mostrando que el amor de Dios es siempre abundante. Él no da a medias, no ama con reservas. Su amor se derrama sin límites sobre quienes están dispuestos a recibirlo. Y si nosotros queremos participar de esa abundancia, debemos aprender a dar con la misma generosidad.
La misericordia de Dios no solo nos libera del pecado, sino que también nos sana. Muchas veces, cargamos con heridas profundas causadas por la falta de perdón. Nos aferramos a ofensas pasadas y dejamos que el resentimiento nos envenene el alma. Pero cuando decidimos practicar la misericordia, experimentamos una sanación interior que solo Dios puede dar. Cada día tenemos oportunidades para practicar esta enseñanza de Jesús. En nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades. Hay personas que necesitan ser tratadas con amor, con paciencia, con comprensión. Tal vez un simple acto de bondad. Una palabra amable. Un gesto de perdón. Pueden cambiar la vida de alguien sin que lo sepamos. No subestimemos el poder de la misericordia en lo cotidiano. El mundo necesita más personas dispuestas a amar sin condiciones. Mientras el odio, la venganza y el juicio dominan las relaciones humanas. Los seguidores de Cristo estamos llamados a marcar la diferencia. Nuestra fe no se demuestra solo en palabras, sino en la manera en que tratamos a los demás. Si queremos que el mundo crea en el Evangelio, debemos ser testigos vivos del amor de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir esta enseñanza con radicalidad. Que no tengamos miedo de amar, de perdonar, de dar sin medida. Que comprendamos que en la misericordia encontramos nuestra verdadera grandeza. Porque cuando elegimos amar como Dios ama, cuando decidimos ser reflejo de su bondad, nos acercamos más a la plenitud del reino de los cielos. Cuando Jesús nos llama a ser misericordiosos como el Padre, nos invita a entrar en una lógica divina que va más allá de la comprensión humana. En nuestro mundo, la justicia suele estar basada en el castigo, en devolver mal por mal, en exigir retribución por las ofensas recibidas. Sin embargo, Dios nos muestra un camino distinto, el camino del amor incondicional. Ser misericordioso no significa ser débil o permitir injusticias, sino tener un corazón capaz de entender la fragilidad del otro, de perdonar a quien nos ha herido y de extender la mano incluso a quien no lo merece. Esta es la esencia del Evangelio, y solo cuando aprendemos a vivir de esta manera, comprendemos el verdadero significado de ser hijos de Dios. El amor que Dios nos pide es un amor generoso, libre de egoísmos y cálculos. Nos invita a dar sin esperar nada a cambio, a ayudar sin preguntarnos si la otra persona lo merece, a ofrecer nuestra mano sin condiciones. En una sociedad que constantemente nos enseña a buscar recompensas y beneficios personales, este mensaje puede parecer absurdo. Sin embargo, el Evangelio nos asegura que quien da con generosidad, recibirá en abundancia. Dios no deja que ninguna acción de amor pase desapercibida. Cada acto de misericordia que realizamos regresa a nosotros de una manera que solo Él conoce. No necesariamente en bienes materiales, pero sí en paz interior, en alegría, en la certeza de estar viviendo conforme a su voluntad. Por eso, hoy estamos llamados a examinar nuestro corazón. ¿Somos misericordiosos en nuestra vida diaria? ¿Perdonamos con facilidad o guardamos rencor? ¿Somos generosos con nuestro tiempo, con nuestra paciencia, con nuestra capacidad de escuchar y comprender a los demás? Jesús nos recuerda que la medida que usamos para los demás será la que Dios usará con nosotros. Si queremos recibir su misericordia, debemos aprender a darla. Si anhelamos su amor, debemos compartirlo. Porque al final, ser cristiano no se trata solo de creer en Dios, sino de vivir como Él nos enseñó. Con un amor que no conoce límites.
Con una generosidad que lo entrega todo. Con una misericordia que transforma el mundo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.